Yo que sé muy poco de la vida, un poco no más, sé menos de lo que... Bueno, hemos podido restablecer la comunicación con el doctor Arlanian, ya hemos hecho las presentaciones correspondientes y como dije, para mí es un gran orgullo, Carlos, acá estamos en la mesa escuchándote, con ganas de escucharte, con ganas de reflexionar sobre esta semana tan particular del Poder Judicial y me parece que sos la voz más autorizada. Buen día, Carlos, ahora sí, creo que con buena comunicación. Buen día, gracias Eduardo por tantos elogios conceptuosos y bueno, es un gusto poder tomar parte en el programa que conducí. Carlitos, ¿cómo un hombre de todos los tiempos en el Poder Judicial, porque fuiste de pinche ya, quienes entramos después de vos reconocían en León Carlos Arlanian, el fundador del Interfueros, el primer gremio que tuvo el Poder Judicial, de los empleados del Poder Judicial, que después deriva en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que llegó a ser camarista federal, presidente de la Cámara, llegó ministro de Justicia, entonces, qué semana, para el Poder Judicial esta semana, con plena participación de gente frente a Comodoro Pi, ¿no? Efectivamente, ha cobrado un protagonismo inusitado el Poder Judicial y en algunos casos hasta indeseado, porque, bueno, viene a cumplir una función de naturaleza política, ¿no? Entonces, por supuesto que esto es un hecho, no digo que sea del todo novedoso, pero sí invita al análisis y a la mirada crítica. ¿Y cuál sería ese análisis, esa mirada, Carlos? Bueno, a ver, acá lo que ha ocurrido esta semana ha sido la convocatoria a prestar declaración indagatoria de la ex presidenta argentina, de Cristina, en una causa en donde, llamada la de la venta de dólar futuro, en donde era visible que ella no tenía ningún tipo de responsabilidad adjudicable. Había sido una decisión, o fue una decisión tomada por el organismo con competencia específica para eso, según su carta orgánica, que es el Banco Central de la Nación Argentina, y que sin embargo, frente a tan clara evidencia y precisión conceptual por parte de la ley orgánica, fue llevada a prestar una declaración indagatoria como acto de naturaleza eminentemente política y de ninguna manera judicial, ¿no? Esa fue la primera cosa que nos llamó poderosamente la atención. Y por cierto, una defensa por parte de la presidenta que no podía ser sino sustancialmente o contener una parte sustancial política, que ella supo aprovecharla de alguna manera, y por supuesto era una parte jurídica elemental, diría yo. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, empiezan ahora a movilizarse o a moverse causas que dormían en el sueño de los justos, y que por obra y gracia, no sé si de los medios o qué, empiezan a tener movimiento y a darle protagonismo a los jueces. Muestran, yo diría, por llamarlo de alguna manera, hechos nuevos, ¿no? Hechos nuevos. Carlos, te habla Juan Manuel Valdés acá en el piso, un gusto escucharte. Gracias. ¿Qué opinás de esto? Digamos, estamos viendo semanas también de fuertes tensiones que está muy intrincada en estas semanas la relación entre poder político y poder judicial, ¿no? Sí. Y vemos políticos que hablan de lo que debieran hacer los jueces, políticos que tratan de marcarle la cancha a los jueces y decirle cómo deberían juzgar, cómo deberían proceder, y también jueces y fiscales
que filtran a los medios los contenidos de las causas, aun cuando esos contenidos no son fidedignos, porque luego cuando llegan comunicados más oficiales, por ejemplo, la supuesta citación a la presidenta o la mención de Fariña a la presidenta, que luego se corroboró que no era de esa naturaleza. Entonces, y a gente que añora procesos como el famoso Mani Pulite italiano, digo, ¿vos creés que un sistema institucional más vigoroso puede surgir de esta especie de judicialización de la política o de esta partidización de la justicia, no? No, a mí me parece que lo que hay acá es un proceso complejo de alteración de los roles institucionales que cada uno de los actores le compete, ¿no? Por un lado, el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han tomado una centralidad en materia de investigaciones judiciales que a mí me preocupa sobremanera, porque no es la misión que ellos cumplen, sino en todo caso la misión de informar. No son ellos quienes deben impulsar en todo caso las causas judiciales sobre la base de evidencias para las que deben estar habilitados en todo caso en materia de cómo obtenerlas. No puede ser que con un video filtrado se ponga en jaque a toda la justicia y se haga todo corriendo a investigar, o lo mismo que vos decías recién acerca de cómo de un modo interesado filtran una declaración prestada por un testigo, entre comillas, que además lo ha hecho bajo secreto de sumario. En fin, todas estas roles que está cumpliendo por un lado son los medios de comunicación, no son buenos. El poder político, por el otro lado, bien señalabas vos, se desvive por generar sus operadores judiciales. ¿Y qué quiere decir de un operador judicial para que la opinión pública entienda definitivamente? Es el sujeto que por amistad personal preexistente o generada con posterioridad tiene llegado, se acerca a los jueces de modo de poder obtener de ellos ya sea información, ya sea resoluciones que lo beneficien o influir de alguna manera en las decisiones que van a tomar, lo cual pone en evidencia que esto dista de ser una república en términos de separación de poderes y de respeto a la independencia de los poderes. O sea que el operador judicial es una figura sombría para cualquier gobierno que haya hecho uso de ella y altera sustancialmente el curso de los procesos y hace que los jueces terminen perdiendo dignidad y perdiendo credibilidad. Fenómeno, si se quiere, creciente de los últimos años en la República Argentina y que no se termina de abandonar y no se resignan a pensar que se puede también gobernar sin sus servicios, ¿no? Entonces este es otro tema. Y el Poder Judicial, por su lado, tercer actor, digamos, en esta descripción que estamos haciendo, un Poder Judicial que no termina de madurar y de entender que los primeros en hacer que su independencia sea respetada son ellos mismos, no cediendo ni a las tentaciones del poder, ni al halago que puede significar el calor del poder. Así que tendríamos que asistir a un proceso rápido de reordenamiento dentro de la República de todos estos actores si es que verdaderamente deseamos que la justicia funcione, porque cada uno de ellos, empezando por Poder Judicial, obviamente tiene una responsabilidad en que haya un proceso de recomposición. Carlos, y bueno, y esto que reflexionamos para la Argentina, estamos viendo que está sucediendo en el grueso de los países de América Latina, ¿no? Lo estamos siguiendo lo que está pasando, el fenómeno que está pasando en Brasil, donde el Poder Judicial y los sectores
más cuestionado, porque increíblemente el vicepresidente de Dilma Rousseff está cuestionado estrictamente por corrupción, y sin embargo el impeachment que se pretende hacer es para que lo suceda Temer, y mientras que la presidenta Dilma no tiene ninguna imputación por corrupción. Y vemos que no es un fenómeno solo local, solo argentino, ¿no? No, lo que está pasando en Brasil es una cuestión escandalosa, porque lamentablemente, y esto se ha visto en la operación de Lava Jato, la delación premiada es una institución indeseable por muchas razones, porque a través de ella se logran obtener confesiones la más de las veces falsas, referencias que confunden y llevan a que los jueces toman un camino muchas veces equivocado, porque el individuo apremiado por la justicia y pudiendo valerse de la delación para aliviar su situación personal, involucran muchísimas, las más de las veces, a gente a lo mejor inocente, y lo que hace el juez Moro de Curitiba, yo creo que es un ejemplo de riesgo grave que existe sobre cómo aplicar el instituto. Entonces, por el otro lado, a partir de allí, de lo que se trata, y en particular en Brasil, es de desconocer hasta el voto popular, la soberanía popular, en fin, desconocer. Vos te estás refiriendo a la ley del arrepentido con esto, además, ¿no? El debate que se está dando acá, famoso, de la ley del arrepentido. La ley del arrepentido, en la que creen encontrar la panacea universal, sin advertir los riesgos enormes que una institución de esas características tiene. Las críticas que se han hecho, por ejemplo, desde la mejor doctrina española del Instituto más las experiencias que se sacan de la práctica, muestran simplemente lo riesgoso que es, porque el arrepentido puede decir cualquier barbaridad, y el arrepentido puede, con las barbaridades que dice, implicar inocentes, por un lado, y abrir pistas de investigación que son falsas y que conducen a resultados que no se corresponden con la realidad. De modo que estas cuestiones hay que tomarlas con mucho cuidado, no creer que con eso estamos encontrando, vuelvo a insistir, la panacea universal. El último grito de la moda, dicen. ¿Cómo? El último grito de la moda procesal. El último grito de la moda, ¿no? Sin entender que tiene que haber una labor autónoma de investigación judicial, y no necesariamente los jueces están esperando que haya gente que se arrepienta para contar cosas en contra de otros, y muchas veces, vuelvo a insistir, el riesgo enorme que tiene esto, desde el punto de vista de abrir falsas investigaciones sobre la base de falsas imputaciones. Volvemos a la Edad Media, en donde la confesión era la probatio probatísima, y era la probatio probatísima porque, como se obtenía mediante tortura, era muy fácil obtener esas confesiones, y luego esclarecer, entre comillas, hechos que se suponía eran la verdad, fruto de la verdad revelada. Ahora acá no se hace, la confesión no es bajo tormento como en la Edad Media. Ahora es la confesión, la prueba de todas las pruebas, por un premio en vez de por una tortura. Y el premio es decir, bueno, mira, quédate tranquilo, que si te tocan 40 años te voy a poner 20, o te voy a poner 10, o te voy a poner 5, según a la cantidad de gente que en definitiva vos termines por escrachar o meter en un proceso. Entonces yo a esas cosas les tengo verdaderamente desconfianza, por no decir miedo. Bueno, Carlos, la verdad, no hay nada más que agregar. Yo digo y hablo cada vez contigo y te digo que esa voz la necesitamos en este momento. Yo sé que mucho no te gusta salir a los medios, sí, es cierto. Que te empiezan a llamar al estudio y vos estás en... Pero, Carlos,
fue muy importante lo que has dicho en el día de hoy, y alguna vez te vamos a volver a pedir estas reflexiones, porque creo que esto va a tener una gran repercusión dicho en tu boca y no dicho en la boca de otro. Bueno, te agradezco mucho, Eduardo. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande acá de parte de toda la mesa. Y acá me dice Artemio López una preguntita. Sí. Él dice que vos sos de Boca, ¿es verdad? No, señor, yo soy de River Plate. ¡Ese! ¡Gol, Artemio! ¡Gol! Mire, doctor, si hubiera tenido una coyuntura de medios cuando usted realizaba la reforma en provincia tan tranquila como la actual, donde la inseguridad ha desaparecido y nadie hace una sola crítica, ¿cuánto hubiera cambiado en provincia de Buenos Aires? No, a mí que hice desaparecer el secuestro extorsivo, había un par de medios que se dedicaban a matarme. Ahora resulta que proliferan todos los días 2 o 3 y resulta que no salen de ningún lado. Se terminó la Ese es el tema del domingo que viene. Al final los medios responden a intereses. Carlos, un abrazo grande y quédate en línea.